Ahí ya está anunciando la grabación. Yo voy a cortar y editar las partes y pues no pasa absolutamente nada. El día de hoy nos encontramos en nuestro programa Diálogos Ciudadanos. Tenemos un invitado de lujo que siempre me corrige cuando doy su apellido. Eric Ketsne. Corrígeme otra vez, a ver, Eric. Termina en L. Yo hablo español, no español. Entonces él Es aguda. es aguda, no es Kesnel, no, Kesnel. O sea, tendría acento en la última sílaba si terminara en N, S o vocal. Así me lo explicó mi maestra de primaria. Ah, bien. El compañero Eric tiene bastante experiencia en el movimiento campesino nacional y pues tiene un currículum enorme. Yo pues no lo puedo limitar, ¿no? En términos concretos, pero pues es licenciado en antropología, así lo entiendo, ¿no? Por la Escuela Nacional de Antropología, es antropólogo y tiene en su haber pues la formación campesina. De hecho, yo y Eric nos conocimos en el marco de una maestría en donde Eric pues se formaba parte del equipo que fundó esa maestría en una metodología de trabajo-aprendizaje. Ahora ya es impronunciable, ¿no? Financiera rural. Ese es un capítulo que hay que analizar, porque sí, eh, jamás la financiera rural volvió a recuperar espacio del crédito al sector campesino que había tenido en su época el Ban Rural. Jamás. O sea, desde que se promulgó la ley de 1992, las reformas a la legislación agraria con Salinas, se derogó la Ley General de Crédito Rural. Y entonces el Ban Rural siguió existiendo como membrete, como aparato, pero dejó de darle crédito al sector campesino, Sí, simple y llanamente porque necesitaba que las tierras fueran la garantía hipotecaria para los créditos. no, Entonces, y hay un y punto ahí. eso es clave. Ahí se acabó. O sea, todo el esquema que se había armado con dificultades para que hubiera financiamiento al sector social rural, se desmanteló deliberadamente con las reformas a la legislación agraria de entre 1989 y 1993. Y el Ban Rural logró sobrevivir con créditos al sector privado 10 años y luego le cambiaron el nombre a Financiera Rural, llevando la cartera vencida, dejando la cartera vencida en el Ban Rural y dejando la cartera sana en la Financiera Rural. Pero finalmente, aunque hicimos esfuerzo dentro de la Financiera Rural de generar esquemas de integración económica para que fuera accesible el financiamiento a algunos grupos organizados del sector social rural, a través de integración de las redes de valor y que pudieran competir, pues la neta es que nunca alcanzó una dimensión, un punch suficiente como para recuperar el financiamiento nacional al sector rural, al sector social, pues. Y bueno, pues ahorita lo que pasó es terrible, o sea, ya es, ya el crédito al campo está con las reglas de FIRA. Y finalmente FIRA nació para, para operar con la banca privada el crédito a la pequeña propiedad. Ese es el origen de FIRA. Y ahora son las únicas reglas. Entonces, se necesita un esquema de crédito o de financiamiento diseñado para levantar al sector social. Y eso hay que ponerlo en la cabeza de, De quien de quienes gobierna. vayan a gobernar. Bueno, sí, Así mira, de fácil.
ahí también hay un aspecto, ¿no? Que tú y yo vivimos en el caso de la maestría esta de colegio de posgraduados y financiera rural, ¿no? Que era la separación de lo que vendrían siendo tiene un concepto que son los que apoyan al campo, o sea, los técnicos que apoyaban al campo, ¿cómo se le llaman? Los extensionistas. El concepto de extensionismo quedó en el sector privado como empleados subcontratados por parte de Financiera Rural para desarrollar un proyecto. Este, Se separó pues el crédito del extensionismo y no se ha vuelto a recuperar tampoco el extensionismo en el país. Eh, Entiendo yo que está suelto o qué institución lo está recuperando. Mira, sí hay proyectos que están piloteando eso. El trabajo que está haciendo la subsecretaría que le corresponde a Víctor Suárez va en ese sentido de poner técnicos a trabajar. El eslogan que manejan ya no es trabajo aprendizaje, ahora manejan diálogo de saberes, pero finalmente es la misma cosa. El problema de fondo es que se tiene que romper el esquema Revolución Verde. O sea, todavía cuando se hizo el sistema alimentario mexicano en los 80s, el esquema era la Revolución Verde. Es decir, que los muchachos que estudian agricultura en las universidades se aprendan bien los esquemas modernos gringos, aunque ahí estaba Efraín Hernández Ochitliotzin dando la lucha porque no. Este, en general, la lógica de las universidades era aprendas de los esquemas de Revolución Verde, aprendas de las recetas y vayan a recetarlas y nosotros les surtimos de los pesticidas y de los fertilizantes y de los abonos y de las semillas para que produzcan lo moderno, pues, entendiendo como modernidad lo industrial, el agronegocio. Claro, la industrialización Y del campo y la venta de paquetes tecnológicos, ¿no? El pa- así se maneja, con ese lenguaje, paquetes tecnológicos. Ese era el Entonces, los muchachos estudiaban para hacer eso. Por supuesto que había dentro del sector universitario rural grupos de profesores, investigadores, de estudiantes que estaban luchando en contra de eso. El más famoso en los años 60 fue don Desiderio, don Efraín Hernández Xolocossi, ¿no? Don Efraín Hernández X fue el más famoso. Es un ícono de la lucha por una perspectiva agroecológica. Hoy en día, dentro de la SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el equipo de Víctor Suárez, que quedó como subsecretario y no como secretario, que era la propuesta original, hace experiencias en esa dirección de grupos organizados del sector primario, organizaciones de primer nivel, hablando de ejidos, comunidades, con acompañamiento técnico en el esquema de diálogo de saberes, con una perspectiva agroecológica, y han hecho cosas buenas, pero eso en la forma de ver de un servidor y del movimiento campesino Plan de Ayala del siglo XXI son agujas en el pajar. Lo que está predominando es un modelo revolución verde, ya incluso peor que en los años 60. Hoy está, porque todavía en los años 60, 70, 80 era el paquete de Revolución Verde, pero el proveedor era el Estado, era Fertimex, era Pronace, eran industrias paraestatales. todo Hoy eso en se día, las hoy desapareció. en día el proveedor es Bayer Monsanto, es Estados Unidos directamente. Entonces, antes ese proveedor gringo tenía que competir contra la competencia que los neoliberales dicen desleal de las empresas del gobierno y hoy en día pues, tienen acaparado el mercado. Entonces, este,
todo el modelo Revolución Verde, quien da la asesoría son los proveedores, las, las, este, Los las que controlan, distribuidoras de insumos, los que empresas, controlan los y insumos, los que acopian. los que controlan los insumos, Y eso se vio en las movilizaciones. Allá en Sinaloa se vio las movilizaciones de hace 2 semanas. ¿Qué sí, era eso? el conflicto básicamente tenía que ver con insumos caros y el control del acopio. Ese problema del control del acopio por parte de los coyotes, ¿no? Como popularmente se les conoce, pues implicaba un conflicto en torno al precio, ¿no? Que bueno, pues en un primer momento se les vendió la idea de que con la bolsa de Chicago y que en algunos momentos ganaban, en otros momentos perdían, pero al final están al libre arbitrio del mercado, independientemente si existe o no autosuficiencia alimentaria. Y bueno, pues eso es un problema, ¿no? Nosotros somos un país eminentemente de maíz. Claro, en el No, norte. y bueno, y ya entrando al conflicto ese, también está marcado porque el maíz de consumo humano, que es el maíz blanco, está sujeto a la bolsa de Chicago, se maneja maíz amarillo, que es para consumo forrajero. Sí, así es. Entonces, no sé, no es tan simple. Hay partes del maíz blanco que se va a la alimentación porcina. Hay maíz amarillo de importación que se mete en los nixtamales. Y cuando se mete el maíz amarillo se mezcla el maíz amarillo con el blanco en el nixtamal, sucede una cosa que todos ya hemos visto. Las tortillas que compras en la tienda solo sirven para hacer totopos. Tratas de hacer Ponen tacos y se durísimo. rompen. Tratas de hacer una quesadilla y olvídate. Para lo único que sirven es para hacer totopos. Y esas tortillas que solo sirven para hacer totopos, aunque estén nuevas, son además tóxicas porque tienen glifosfato y transgénico y todos los defectos que puedas tener, pero esas son las que puedes comprar en el mercado y ya dije, solo sirven para hacer totopos. Son las que, Son muy fáciles de distinguir. Cuando una tortilla no la puede hacer taco, es que está jodida. sí, ¿no? Y además es la tortilla que no dura. En realidad no dura, o sea, además de que está durísima, se descompone muy rápido, ¿no? Tienen esos problemas. Y Y esa venta de tortillas así de feas es producto de que nos están dando a comer el maíz forrajero gringo de importación y parte del maíz blanco se está yendo a alimentar a los marranos. sí, Y entonces tenemos más producción de maíz blanco que la que se consume, pero fijando el precio del maíz blanco al nivel del precio del maíz amarillo, que es el que marca la bolsa de Chicago, se trata todo el maíz como si fuera lo mismo, cuando no es lo mismo, sí, pues ese es un problema. no, 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 no sé si fuera el tema de la entrevista, pero no, salió. en general, el tema básico que enunciamos desde un principio, pues tiene que ver con cómo estamos en el campo, ¿no? Si es posible en un momento determinado, porque nos podemos ir a puntos más agudos, ¿no? Si es posible recuperar o qué tan factible es dentro de la propiedad social, porque la propiedad social ha resistido a pesar de que se decretó el fin del ejido, ¿no? El fin del ejido con la desaparición del artículo 27 constitucional fue el decreto del fin del ejido. Luego, la desaparición de la reforma agraria, ¿no? La entrega de tierra a los campesinos, que fue lo que en un momento determinado yo recuerdo, si me permites una anécdota de los zapatistas, ¿no? Zapatistas vinieron aquí a Sinaloa, yo era representante del Frente Zapatista de Liberación Nacional, y trajimos a los zapatistas al recorrido nacional, uno de los recorridos que hubo.
y me dijo un indígena zapatista, oye, Pancho, ¿tú nunca has sido priista? Claro, Pancho, pues, se ofendió, ¿no? Y dijo, ¿cómo? No, jamás. ¿Cómo que priista? ¿Eh? Porque nosotros sí hemos sido priistas, Pancho. Sí, ustedes sí han sido priistas. Sí, porque el PRI daba tierra, pero pues ya no da tierra, pues ya no somos priistas. Y le dije, bueno, 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 le dije, ¿sabes qué? Es lógico lo que tú me estás diciendo, ¿no? Denota que el levantamiento armado en Chiapas fue un levantamiento por la tierra, ¿no? Por el reparto agrario, en un estado en donde los caciques, ¿no? Y los señores feudales, pues impidieron la revolución, el reparto agrario. Eh, Chiapas quedó como congelado, ¿no? ¿Sí? Y ahora con la desaparición la reforma del artículo 27 constitucional y la desaparición de la reforma agraria, bueno, pues uno de los elementos de locomoción del desarrollo, pues quedó suspendido, ¿no? Yo veo en estos momentos una de las propuestas, y permíteme que haga un comentario al respecto, pero no con, ¿cómo decimos? Con las reservas que implica, ¿no? Yolanda Díaz en España, en este naufragio de Podemos, hace una propuesta de una herencia universal, que se le entreguen a los españoles que cumplen 18 años 20.000 euros para comenzar un proyecto productivo. Eh, Al parecer, bueno, pues a los campesinos en México se les planteaba entregarles la tierra, ¿no? El financiamiento siempre fue muy complicado. Simplemente hay que recordar la situación de Jaramillo, ¿no? Cómo que lo asesinaron, por cierto, ¿no? Junto con toda su familia. Cómo él, en el periodo de Cárdenas, hizo productiva su tierra y el ejido, y bueno, prácticamente fue como su sentencia de muerte, ¿no? Más bien el ejido era la reserva del voto verde, el famoso voto verde priista, ¿no? Corporativo. Pero una vez que lo cercenan, queda en indefensión, pero sustituido por otras fuerzas, que poco se quiere decir, pero los principales beneficiarios y eso está demostrado, ¿no? Con el escándalo de las guarderías. Lo voy a dejar aquí, el comparativo, mientras que en España están queriendo o insisten, ¿no? En una especie de herencia universal y lo quieren plantear como algo novedoso. En el caso de México, que teníamos un acceso a la tierra, pues hoy no lo tenemos, ¿no? Esa locomotora quedó trunca. ¿Qué hacemos para recuperar esa locomotora? ¿Fue realmente una locomotora de desarrollo o únicamente fue el voto verde para el PRI corporativo? Mira, ahí yo tendría un agregado. No solamente se frenó, sino que se empezó a revertir. O sea, en México se volvió al esquema porfirista de quitarle la tierra a los pueblos, del despojo. Las mineras es un ejemplo, ¿no? Te voy a poner dos ejemplos que tengo clarísimos y seguramente hay más. Van tres ejemplos que tengo identificados yo, que seguramente no es todo, es nada más lo que tengo identificado. Uno, el que dijiste, las mineras. De hecho, el caso de Ayotzinapa
va un dato que ha circulado, pero al que en la propaganda que se hace sobre Ayotzinapa nunca lo mencionan. Sí salió el dato y circuló, pero no le ponen énfasis. Para mí es el dato central. Los muchachos de la Normal estaban apoyando a grupos campesinos que estaban defendiéndose de los despojos de la minera. Y las mineras tenían acuerdos, le pagaban a los narcos, los dejaban operar y les daban dinero para que los protegieran en su negocio. O sea, los grupos del crimen organizado, más que narcos, asesinos y vendedores de plaza y eso, pues alguien a quien le vendían la plaza eran las mineras, los protegían, pues, justamente. Y las mineras canadienses, en todo el grupo, están trabajando en el corredor eh, que va de Tejupilco, que es al sur del Estado de México, hasta Iguala. Toda esa sierra está identificada actualmente como la reserva de oro más importante del planeta Tierra. Así nomás. No más. Entonces, los muchachos de Ayotzinapa, de la Normal Rural, estaban apoyando grupos campesinos para evitar los despojos de la minera. Y las mineras estaban contratando o poniéndose de acuerdo o poniéndose guapos con los grupos de crimen organizado para que les defendieran sus negocios. Los guardias blancos. Y ahora bien, eso es un marco, eso es una cosa que estaba ocurriendo independientemente de la matanza. Vámonos directamente a la matanza. Bueno, va otro dato previo. Todos sabemos que son falsos los rumores de que las mineras se pusieron guapas con los políticos de primer nivel para tener sus concesiones, ¿verdad? Nunca dieron mordida para eso. Nunca dieron eso, ¿verdad? Se ponían guapos con los grupos del crimen organizado, pero también se ponían guapos con los políticos. Bueno, dicen los rumores. Dejen volver los rumores. Entonces, El primo de... vámonos al incidente de Ayotzinapa. Vámonos al incidente de Ayotzinapa. Participaron en el crimen, el asesinato, secuestro y asesinato de 43 muchachos, 3 niveles de policía, la municipal, la estatal y la federal. Encubrieron el crimen 3 niveles de justicia. Apoyaron al crimen el ejército y la marina, aparte de los 3 niveles de policía. Dime si es razonable que eso fue por un paquete de droga que estaba en la cajuela de un camión. No, había otros intereses mayores. La loca de la casa, que es la imaginación, me dice, la minera que se ponía guapa con Peña Nieto le dijo, pon en paz a estos muchachos que no me dejan crecer, yo quiero despojar la tierra a los campesinos y estos güeyes están defendiendo a los campesinos. Y entonces dio la orden que movilizó, se hace no personalmente a Peña Nieto, pero alguien de su grupo muy cercano en Los Pinos o el Palacio Nacional. Dio la orden que acataron diligentemente el ejército, la marina, 3 niveles de policía y el poder judicial. ¿Quién tiene los medios para hacer eso? Pues nomás el Poder Ejecutivo Federal. ¿Y con quién se ponían guapo las mineras? Pues sospechamos que con el Poder Ejecutivo Federal y con los grupos del NAR. Y es una, Entonces, y es una muestra. mi hipótesis es muy simple.
todo lo que ha salido en la prensa es real, ya están identificados según la ley del orden, hay motivos, medios, circunstancias y rastros, ¿no? Los medios que se movieron son todos los que dije. Y sí está mostrado, y se está denunciadísimo. Estuvieron los 3 niveles de policía, la marina y el ejército. Esos son los medios. Ahí te estás convirtiendo, Eric, en un antropólogo forense. ¿O cómo Sí, le voy a poner? esos son los medios. Las circunstancias fueron aprovechando que estaban en un camión que habían robado, pues, normalmente los campesinos que los maestros, los estudiantes agarran un camión y lo usan para ir a un meeting, es raro. ¿Nunca lo viste en la UAS? Por favor, lo hacen todos los grupos de estudiantes de todas las universidades del país. Que agarraron un camión para ir a un meeting, sí, ok. Esa es la circunstancia. Circunstancias. Medios. ¿Quién tiene esos medios que estoy diciendo para el crimen? Pues sí, Este, altos ejecutivos. evidencias han quedado por todos lados de que se movilizaron esos medios, las han publicado por todos lados. Los motivos, el motivo es el que estás diciendo. Pues para mí es un motivo claro. Un paquete de droga en un camión que agarraron los muchachos, ay, por favor, no digo que no hubiera un paquete, pero que ese es el motivo para secuestrar, asesinar a 43 jóvenes por parte del ejército, por favor. Sí, lo que subyace Entonces, es un conflicto de tierras, es un conflicto agrario. el motivo de fondo es el despojo de tierras. Regresamos al punto. Entonces, las mineras es un, va otro, los proyectos turísticos, toda la Ribera Maya. Xcaret, por ejemplo, es el grupo más importante ahorita, comercialmente hablando de la Ribera Maya, es el grupo Xcaret. Xcaret es un ejido, y los ejidatarios de Xcaret jamás vendieron la tierra. Es un vil despojo. Y el La dueño, industria hotelera en Cancún, por favor, es la más importante del mundo. No, no pegues. Como unos ejidatarios van a detener eso. pues es lo que tú estás mencionando, Este, los intereses y ocultos. el tercero ya se me fue ahorita de la cabeza, pero son ejemplos concretos de despojos que se están haciendo actualmente, se siguen haciendo, ¿eh? Son despojos del modelo neoliberal directamente. Obviamente empezaron a ser más descarados y más abiertos a partir de 1993. Sí, a partir de la reforma del artículo 27 constitucional, Y de toda la legislación agraria. Pero hoy con esa legislación agraria, incluso con Moches torciendo esa legislación agraria, porque tampoco es tan descarada, las autoridades están funcionando a favor de los despojos. y están funcionando Entonces, a favor, no es solamente que ya la posibilidad de que te repartan la tierra, sino que una vez repartida siga siendo tuya, se la pueden quitar. y el problema de fondo, ok, ya está repartida la tierra, ya es tuya, pero ahora ya no eres un ejidatario en una propiedad de 1,000 hectáreas, de 50 ejidatarios o de 100 ejidatarios. Ya no, ya no eres uno de 100 defendiendo 1,000 hectáreas para una explotación colectiva. No, ahora tienes eh, plenos derechos. Es decir, eres tú solito con el derecho a vender y no te doy crédito, te compro bien barato, te vendo los insumos caros. Entonces, ¿cómo podemos recuperar esta locomotora?
porque Entonces, el chiste es en asumir que el modelo de privatización, o sea, no solamente el que se acabó el reparto agrario, eso suena, eso es como se manejó. No, es un proceso de privatización, de concentración de la tierra, que eso neolatifundio. incluye el despojo, que incluye el despojo cuando les conviene. Ah, el tercero es el agua, está la Constellation Brands que afortunadamente la pararon, está el agua en la comarca lagunera que la tiene totalmente controlada Tricio y Herrera, está las cerveceras, pararon la Constellation Brands, pero vete a Calera y vas a ver la modelo cómo tiene el agua de todas las regiones de Zacatecas. Son Sí, tres ejemplos nada más. del despojo. Mineras, turismo y agua. Y seguramente hay más, pero estos tres los tengo claros. No, pues el otro pues es directamente el narcotráfico. Bueno, el narcotráfico ya es otro asunto, pero estoy yendo a recursos naturales. Y te pongo otra situación para que ubiques el neoporfirismo, ¿no? O el porfirismo que se está planteando, que es la esclavitud de los campesinos. O sea, ya no solamente peones con bajos sueldos, sino directamente secuestrar a los campesinos para ponerlos a trabajar en situaciones de esclavitud. Y que eso es lo que se ha estado presentando aquí en Sinaloa, ¿no? Por ejemplo, Ah, bueno, eso tomo nota, me entero. secuestro de A ver, campesinos, platícalo. secuestro de campesinos en ejidos y secuestro de drogadictos en rehabilitación para trabajos agrícolas. Se han presentado en los últimos años la liberación de estos eh, pues ciudadanos vulnerables, ¿no? Y esto es lo que ha estado sucediendo. Pero es otro punto, ¿no? De cómo se está generando una condición neoporfirista. Sí, Bueno, sí me ahora esto de tu término neoporfirista lo manejas tú para el asunto del sufragio efectivo no reelección, sí, que es, por cierto que por cierto es una consigna que tú citas mucho, pero el que la enarboló primero se llamó Porfirio Díaz en sí, contra de las reelecciones de Benito Juárez. así es. Fue una de las Este, primeras promesas incumplidas. sí, Y México, el que la enarboló primero fue Porfirio Díaz. así es. Entonces, El héroe de entonces, abril, el héroe de abril, ¿no? eh, Así le decían a Porfirio Díaz. El héroe de abril por haber derrotado a los franceses. Esa era la consigna de Porfirio Díaz, que después la continuó, ¿no? La consolidó la Revolución Mexicana y que ahora dentro de los retrocesos, como tú dices también, pues podemos incluir esto, ¿no? Dentro del neoporfirismo. Amigo mío, es una realidad lo que estamos viviendo, el que una de las locomotoras de la ya, pues, transición. mira, nada más un breviario cultural. En este país habemos dos clases de machos heterosexuales. Defiendo que existan LGBTQRSZ, Y todos, puntos intermedios. que tienen todo su derecho. Pero machos heterosexuales habemos dos tipos, tipo A y tipo B. Tipo A, los mandilones que lo reconocemos. Tipo B, los que no se han dado cuenta o se hacen tontos. Me habló mi jefa, ¿yo qué hago? No, no, tienes ¿Eh? que aguantar, hermano, tienes que aguantar. Estamos en Hay que esa. aguantar, ahí no hay excusa. Amigo, el tiempo va en contra nuestra siempre, ¿no? ¿Qué último comentario darías para volver sobre la pregunta? ¿Cómo recuperamos la locomotora ahora que los trenes Ah, están de moda? el tema es la cuarta transformación, pero hay que entender el concepto en serio.
lo que anunció López Obrador en su campaña hace 5 años fue encaminar al país en un rumbo diferente a la ruta neoliberal. Esa era la promesa de campaña. Una vez que ganó la elección, a esa promesa le llamó Cuarta Transformación y la equiparó con la independencia, la reforma y la revolución. Yo lo que hago es tomarle la palabra. Necesitamos encaminar al país en una ruta diferente a la neoliberal. Y en el medio rural eso todavía no se ve del todo. Hay algunos indicios, agujas en el pajar, como lo que mencionaba el Víctor Suárez, la prohibición del glifosato. O sea, sí hay cosas que hay que reconocer. Pero para lograr realmente encaminar al país en una ruta diferente a la neoliberal, no es enchilame otra, no es cuestión de un periodo de administración pública. Se necesitan hacer muchísimas cosas, empezando por lo que tú mencionaste, la legislación. Hay que volver a cambiar la Constitución. Recordemos que en 1854, un señor que se llamaba Sebastián Lerdo de Tejada impulsó una ley que establecía que la única forma de propiedad es la privada, sin reconocimiento de ninguna otra, y que ninguna corporación podía tener derecho a la propiedad de bienes inmuebles, definiendo como corporación cualquier persona moral cuya duración fuera de 100 años o más. A partir de esta ley Lerdo, todos los notarios, cuando se constituye una sociedad anónima, una sociedad civil similares o conexos de la República Mexicana, dice que su duración será de 99 años. ¿Por qué? Para que la ley Lerdo no les aplique y puedan tener bienes inmuebles. Esta ley, una vez que pasa a rango constitucional en 1857, desata la guerra de reforma porque se la aplican a la iglesia, que obviamente es una persona moral con una duración de más de 100 años. Y entonces se desamortiza, se declara que cualquier persona moral cuya duración sea de 100 años o más, se declara que la propiedad está en manos muertas. Y por eso es desamortización. Desamortización quiere decir en la práctica venta a empresarios privados. Es privatización. Desamortización y privatización son sinónimos. Amigo Eric, estamos en el último... Espérate, esto es importante porque lo que hace Porfirio Díaz, ya, espérate, nada más es un poquito. No, es que lo que hace Porfirio Díaz es aplicar, desamortiza o privatiza la tierra en manos de pueblos y comunidades. Y eso es lo que desata la furia zapatista, por ejemplo.